El Salmo 32, versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, versículo 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este Salmo 32, que bien merece ser leído completamente, es un salmo breve, versículos 1 al 11, pertenece a la categoría de los salmos confesionales o salmos en los que el salmista expresa el arrepentimiento de su corazón por sus pecados. Yo le invito a usted a que lea este salmo y hay otro salmo en la Biblia que es el Salmo 51, al cual llegaremos en algún momento, que también expresa lo mismo, porque es bueno que escuchemos una y otra vez que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, contiene expresiones de adoración, de alabanza, de intercesión, de súplica, y también contiene expresiones de arrepentimiento. Y concretamente el libro de los Salmos es un libro que expresa todas estas diversas temáticas y diversos estados de ánimos en los que se alaba con alegría, se adora con regocijo, se intercede a favor de los demás, pero también se suplica, se pide y concretamente se expresa el arrepentimiento. El Salmo 32 es uno de esos salmos que pertenecen a la categoría de salmos penitenciales, salmos que tienen que ver con el arrepentimiento. El salmista está expresando en el Salmo 32 el hecho de que realmente es un alivio. Es un alivio. Por eso dice el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, un salmo penitencial, un salmo de arrepentimiento, un salmo en el cual se expresa la bendición de ser perdonado cuando nosotros pasamos por un proceso de arrepentimiento. Es interesante que en uno de los versículos de este salmo, versículo 3, el salmista dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, el salmista cayó su pecado, quiso ignorar su pecado, miró hacia otro lado con respecto a su pecado, en lugar de arrepentirse, hasta que fue confrontado con la palabra de Dios, y en esa confrontación con la palabra de Dios entendió su propia pecaminosidad y confesó su pecado, y como resultado de su confesión él fue perdonado. Por eso dice el salmista en este versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es importante que nosotros nos veamos a nosotros mismos como Dios nos ve, que miremos nuestros corazones, que miremos nuestras almas, que miremos nuestras intenciones, que observemos nuestros pensamientos y actitudes y veamos que en ello a menudo hay una carga de pecaminosidad. El ser humano tiende a querer ignorar su propio pecado. El ser humano a menudo, tristemente, está ciego ante la verdad de su propia condición interior delante de Dios. El ser humano tiende a justificarse a sí mismo, a creerse libre de toda iniquidad y de todo pecado, cuando realmente es absolutamente lo contrario. Si usted quiere ser perdonado de sus pecados, no debe ignorarlos. Si usted quiere que el Señor perdone, limpie su corazón, si usted desea que su corazón sea liberado de la carga de la iniquidad, en lugar de ignorar sus pecados, de mirar hacia otro lado, de confesarse a sí mismo justo, de pensarse a sí mismo como alguien bueno, véase a sí mismo como Dios lo ve, entienda su propia pecaminosidad y entonces arrepiéntase de ella, trayendo su pecado delante de Dios, porque cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente delante de Dios de nuestra condición pecaminosa y acudimos a aquel que en su gracia entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando acudimos a Él,
entonces somos perdonados. Por eso el salmista dice, bienaventurado, o sea, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, hay una expresión que viene muy oportuna a esta reflexión. Apocalipsis capítulo 1, en el verso número 5 y 6, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, sea la gloria. Pero Cristo no puede lavarte ni limpiarte de tus pecados hasta que tú no los reconozcas, no los admitas, no los confieses delante de Él y acudas al Señor buscando solo en Él, en Cristo Jesús, en su sangre bendita derramada por nosotros en la cruz, buscando en Él perdón y limpieza y pureza interior y espiritual. Hay una declaración hermosa en las Escrituras, allí en la epístola del apóstol Juan, allí en esa primera carta universal de Juan, nos dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que qué importante es que nosotros vengamos delante del Señor, humillados delante de Él, trayendo nuestros pecados, sabiendo que ante la confesión de pecado delante de Dios, recibiremos perdón, redención, limpieza espiritual y sobre todas las cosas recibiremos también la eterna gracia de la salvación. Que así sea contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. En este día te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.